Muy bien, entonces les decía, hablar de la infancia de Jesús es conocer un poco de su historia, dónde nació, quién fueron sus papás, sus abuelos, cómo creció. Y hay muchas preguntas relacionadas con su infancia, sobre todo con su juventud, porque por ahí de los 12 años, el último dato que tenemos de él es que fueron a Jerusalén en una peregrinación, se les perdió a sus papás y luego se reencuentran 3 días después. Es un número también simbólico, 3 días como la resurrección. Y Jesús ya empieza a conectarse a la búsqueda de su propia identidad. Tengo que ocuparme de las cosas de mi Padre, así lo dice, el Padre del cielo. De reconocerlo ya no solo como el hijo de María y de José, sino como el Hijo de Dios. Y después de ahí dice que regresó con ellos a Nazaret y crecía y se fortalecía y crecía en sabiduría delante de Dios y de los hombres. Luego aparece hasta los 30 años, cuando con el bautismo de Juan pues empieza a predicar. Pero ¿qué pasó en ese tiempo? Algo que les quería mostrar es esto, es un proyecto que desde hace algunos años que se llama Cristo y se trata de acercarse a lo que es la infancia de Jesús, pero de esta forma, en forma de cómic. Salieron 5 números con Jesús y sus amigos, Jesús y los pobres, pero en su infancia. Fue un proyecto bonito, todavía se venden estos libros. La novedad también es, hay Biblias que usan ese tipo de dibujos, ¿saben? Es el dibujo, el manga que le llaman, dibujos japoneses muy populares. Muchos son muy violentos en sus historias, son muy extremos, pero bueno, quisimos hacer esta serie con de este formato, con Jesús, de una forma más humana. Por ejemplo, aquí está trabajando la carpintería y aquí se dio un pequeño martillazo en el dedo, un accidente de Jesús, porque pues también le dolía. Luego se va y se empieza a encontrar con los niños, y hay toda una historia con estos personajes, con estos chiquitillos que están ahí. Entonces están jugando y a Jesús y empieza a contarles historias, y entonces Jesús se va a su infancia. Por supuesto, no es literal el relato bíblico, no es así tomar, ¿qué dijo esto y luego lo otro? Sino imaginar cómo vivían en ese tiempo, cómo vestían, qué podía haber Jesús contado con los niños, etc. Entonces, es una historia que quiere acercar que los niños conozcan la Biblia, conozcan a Jesús. Es un relato bonito. Ahí tengo algunos libros, pero bueno, los he ido sacando, regalando, en fin. Y es una serie que se llama Cristos. Como Cristo, pero Cristos. Entonces, es solo por si alguna vez les interesa, por eso conseguimos unos. Entonces, este es uno que quería mostrarles. Pero más allá de esto, voy a hacer rápido esta parte. Ya les comenté la vez pasada. La forma en que los evangelios fueron escritos, conocemos ¿cuántos evangelios? 4, ¿no? De Marcos, Lucas o Mateo, bueno, también Mateo y Juan. Son los 4 evangelios. 2 de ellos nos dicen cosas de la vida de Jesús, que es Lucas y Mateo. Marcos no dice nada de la vida de Jesús. Juan tampoco dice nada de la vida de Jesús cuando era pequeño, cuando era un niño. Entonces, solo Lucas y Mateo. Por eso quiero empezar viendo un poquito cómo nos cuenta Lucas, su relato. Ahora, tengan en cuenta también, nosotros tenemos que la vida de Jesús nace,
nace, luego viene su infancia, luego su juventud, luego Jesús adulto, luego muerte y resurrección. ¿Ok? Entonces son los diferentes. Si ponemos así una línea, la vida de Jesús, aquí pondríamos el año que, el año 0. Su infancia, pongámosle hasta los 10 años, su juventud, pongámosle 15, su edad adulta, 30, muerte, 33. Esos son los acontecimientos de la vida, si faltan sillas ahí, de la vida de Jesús. A los 10 años, a los 15, a los 30 y a los 33 es más o menos cuando él murió. Entonces, ¿qué sabemos de él? Sabemos lo que pasó aquí, sus enseñanzas, conocemos sus parábolas, sus milagros, su muerte, su resurrección. Pero de este periodo no sabemos muy poquito de esta edad. Acá sí tenemos algunos datos, pero son informaciones, son datos ya muy tardíos, muy tarde muy lejos de cuando él vivió. Ese es pensando en la vida de Jesús. Ahora, ¿cómo se cuenta en los evangelios la vida de Jesús? Normalmente uno piensa que cuando cuentas la vida de alguien, uno dice, pues nació en tal lugar, sus papás, creció, hizo esto, hizo lo otro, y así se va uno hasta el final. Pero, en este caso, los discípulos de Jesús, que son los que nos dijeron, o los que empezaron a hablarnos de él, Pedro, Andrés, Mateo, Juan, los que empezaron a hablarnos de él, no empezaban diciéndonos, Jesús nació, era hijo de María y de José. No. Ellos empezaban su experiencia de aquí, de la muerte y la resurrección. Eso es lo que ellos llegaban a contar. Llegaban a un lugar, vengo a hablarles de Jesús. Uno que murió de esta manera, pero resucitó al tercer día y está vivo. Y dice que como Él, también nosotros vamos a resucitar y vamos a estar con Él. Entonces ellos empezaron a hablar de esto. Y cuando pasó esa generación, voy a ir rapidito en esto porque es algo que ya les había platicado. Cuando esos discípulos se fueron muriendo, ¿quién se iba a acordar de esas cosas? ¿Quién las iba a contar? O sea, y cuando uno cuenta las cosas también, le pasa lo que se llama el teléfono descompuesto. Yo te lo digo a ti de una manera y tú se lo cuentas a ella de otra manera y tú a otra de otra manera. Cuando llega acá ya es otra historia diferente. Ya no es lo original porque pues cada quien, lo que tú entendiste, lo que tú te acordaste, le agregaste, etc. Entonces había ese riesgo porque no estaban escritas esas historias de Jesús. Las parábolas, los milagros, sus dichos, dónde estuvo, no estaban escritos. Lo contaban de manera verbal, de manera oral. Pasaron muchos años para que, 40, 50 años, para que contaran, se pusieran por escrito. Entonces, cuando se empiezan a morir ellos, Mateo, Juan, Pedro, etcétera, por los años 60, dice, hubo una preocupación de poner por escrito esos relatos, esas enseñanzas. Y uno de los primeros fue Marcos. Marcos empezó a escribir, pero empezó por la parte final, por la muerte de Jesús. Pero luego las comunidades, pues vienen también esas preguntas. Ok, nos hablas de Jesús que murió en una cruz, que sufrió mucho, que lo golpearon, lo coronaron de espinas, pero que resucitó. ¿Pero qué? ¿Por qué? ¿Por qué le enseñaba de esta manera? ¿Y qué enseñaba? Entonces van así como dando marcha hacia atrás en esta historia. Contaron aquí y luego lo que hizo aquí, en su vida adulta. Mira, me acuerdo que, no sé, se encontró con 10 leprosos que le decían que los ayudara, los curó y uno de ellos regresó y le dio las gracias. Un milagro de curación. Un ciego, un sordo,
un inválido, un pecador que se acercaba, y todo eso se iba poniendo por escrito ya. Estamos hablando ya de los años 70, 80. Si Jesús murió en el 30, imagínense, casi 50 años después se empiezan a escribir esas historias. Y luego la curiosidad, el interés también de la comunidad dice, bueno, pero ¿qué hay más atrás? ¿Qué pasó en su juventud? Y dicen, bueno, es que él resucitó porque era hijo de Dios y él se nos presentó como hijo de Dios. Y entonces van hacia atrás, aquí a los 12 años, cuando se pierde en el templo, y luego a su infancia, que nació en Belén, que María y José eran sus papás, y al final es cuando se empieza a contar un poquito de su infancia. Y también una historia muy, ¿cómo decirles? No inventada, sí, porque sí tiene bases históricas, pero sí es una historia muy interpretada a la luz de la fe. O sea, se cuenta de Jesús el milagro de las apariciones, por ejemplo, de la Anunciación. Había una virgen en Nazaret, se llamaba María. Vino un ángel, el ángel Gabriel, y le dijo, bendita tú, María, has sido escogida para ser la madre de Jesús, etcétera, etcétera. Entonces, ahí ya él será grande y será llamado Hijo de Dios. Ahí ya hay una interpretación, ya hay como una forma de explicar, pero ya realmente también es algo tan privado de hacer lo que vivió María. Ahorita vemos un poquito cómo es el relato, que cómo lo supo Lucas, cómo supo que fue un ángel el que le dijo. Bueno, se habla según la tradición de que Lucas convivió mucho con María en Éfeso, y estando ahí, pues María seguramente compartió su propia experiencia de lo que ella vivió. Vamos a ver un poquito la Biblia, porque van a decir, pues nos están nomás contando historias, pero necesito que veamos esta parte. O sea, que uno no piensa en la Biblia como escrita así de principio a fin, como si alguien que ya tenía la idea entera. No, es como un mosaico. Se fueron escribiendo cosas independientes y luego se fueron poniendo en orden, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y cada libro también tiene una forma especial. Los evangelios fueron de esa manera. Vamos a ver el evangelio de Lucas, que es el primero que nos habla. Busquen Lucas, capítulo 1. Primero hace una intención, una introducción a su obra, la obra de Lucas, que dice: muchos han intentado componer una narración de los acontecimientos que pasaron entre nosotros, conforme a lo que nos transmitieron quienes fueron desde el comienzo testigos oculares y ministros de la palabra. Pausa. Entonces, y aquí Lucas nos está dando información importante. Muchos han intentado componer una narración de los acontecimientos que pasaron entre nosotros conforme nos lo transmitieron. Es decir, a los que lo vieron, fueron los que nos contaron a nosotros, y nosotros lo ponemos por escrito. Eso es lo que le estaba explicando. ¿Sí? ¿Está claro hasta ahí? Sí. Los que fueron testigos oculares, así lo ponen, y ministros de la palabra. Versículo 3. Por eso, después de haber investigado cuidadosamente todo lo sucedido desde el principio, yo también creí oportuno escribirte ordenadamente, ilustre Teófilo. Después de haber investigado. Esa también es importante. No es algo que simplemente se te ocurre y me voy a inventar una historia y me la viento. Entonces, Lucas dice que lo hizo investigando, preguntando. Se lo dedica a Teófilo para que puedas comprobar la solidez y las enseñanzas que has recibido. ¿Para qué es el Evangelio de Lucas? Para que tú que lo lees puedas comprobar la solidez de la enseñanza que has recibido. Para eso es el Evangelio. Para eso tenemos estos libros. ¿Sí está claro? Muy bien. Vamos al versículo 5. La persona y misión de Jesús. Dios escucha la voz de los pobres. Y empieza así: en tiempos de Herodes, rey de Judea,
había un sacerdote llamado Zacarías. Era del grupo de Abías. Su esposa se llamaba Isabel y era descendiente de Aarón. Ambos eran justos delante de Dios y se comportaban de manera intachable según los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Isabel era estéril y los dos eran de avanzada edad. Entonces, estoy en Lucas 1:5. Entonces, aquí ya nos está ubicando en tiempos del rey Herodes. Hubo muchos reyes Herodes, pero este es Herodes el Grande. Herodes el Grande. Y más o menos cuando Jesús estaba naciendo, este rey estaba muriendo. Fue un rey judío, fue un rey tirano, porque era muy cruel. Era por defender su trono y era capaz de matar incluso a sus propios hijos. Según la historia, al menos dos que quisieron quitarle el trono, los mandó matar. Pero era también un rey, le llaman como un genio de la arquitectura, porque mandó hacer muchas obras grandes, entre ellas el templo de Jerusalén. Él lo mandó a hacer más grande, le puso murallas, lo puso espectacular. Sus palacios también eran cosa aparte, donde él vivía. Tenía uno que se llama el Herodion, que hizo casi una montaña artificial y en la cima hizo su castillo, podríamos decirlo así. Mandó a hacer una fortaleza cerca del Mar Muerto, Masada, donde puso, incluso en el desierto, puso baños así que llevaran agua, que pudieran ser los baños romanos. O sea, una cosa increíble. Y como eso, otras muchas obras. Pues por eso he recordado, pero era un rey. Aquí hay un dato que se puede comprobar, no solo desde la Biblia, sino con información que se le llama extrabíblica. Bueno, hay formas de estudiar la Biblia. Una es, pues, solamente, perdón, solo lee lo que está aquí, pero puedes ir a buscar libros de historia, de arqueología, de escritores de ese tiempo. Uno muy conocido es Flavio Josefo. Flavio Josefo, un judío que más o menos da muchos datos acerca de Jesús. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Bueno, si uno se quiere meter más, la mayoría de nosotros solamente pues vamos leyendo y ahí se va, ¿no? Así como lo que dice aquí, y te puede hacer preguntas o no, y hasta ahí queda. Pero pues pregúntate, ¿quién fue Herodes? ¿Qué hizo? ¿Dónde vivió? ¿Cuándo nació? ¿Podemos encontrar esos datos? Sí. Luego, una vez que nos dice en tiempos de quién sucedió esto, no habla ni siquiera de Jesús. Lucas está presentando a los papás de Juan el Bautista. Esta se llamaría la anunciación de Juan el Bautista. Y fíjense, ya nos habla de un sacerdote llamado Zacarías, su esposa se llamaba Isabel, y eran grandes, no tenían hijos. Eso también se va conectando con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento hay muchas mujeres que no tenían hijos, que eran estériles, pero que recibieron esa promesa. Por ejemplo, la mamá de Sansón, el juez, aquel que dejaba crecer el pelo y que era muy fuerte, en el libro de los jueces, ¿se acuerdan de este personaje? Ella le pidió a Dios que tuviera un hijo y que si lo tenía se lo iba a consagrar, iba a ser un nazireo, que no le iba a cortar el pelo, que no iba a probar el vino, que iba a ser, y él se convirtió en libertador de Israel, uno de los jueces. Es una historia también interesante. Está también la mamá de Samuel, ¿se acuerdan de Ana? La mamá de Samuel, que también lloraba cada año porque iba al templo y decía, manda un hijo, hasta que una vez el sacerdote Elí pensó que estaba borracha, como estaba rezando, porque llevaban comida, bebida y todo, y dice, salte hasta que se te baje el vino. Dice, no estoy tomada, estoy pidiéndole a Dios que me conceda un hijo. Al año se lo concedió, pero ella también prometió consagrarle ese hijo a Dios.
Y cuando dice que cuando Samuel estuvo chiquito y ya no dependía, ya no lo alimentaba, ya no le daba pecho, lo llevó al sacerdote Eli para que lo cuidara. Y también fue un gran personaje. Y así vamos con muchos otros personajes que, pues, nada más que Isaac, también. Sara no podía tener hijos, ni Sara ni Abraham, el hijo de la promesa. Y también era estéril, también ya estaba de avanzada edad y también recibe esa promesa. Entonces, si se fijan, hay varios personajes del Antiguo Testamento que comparten esa misma historia, de que no pensaban que iban a nacer y nacieron. Son como niños milagros, así los podríamos poner, y que hicieron grandes cosas. Entonces, está Isabel y Zacarías. Versículo 8, ahí en esa página de 1572. En cierta ocasión le tocó a Zacarías prestar servicio sacerdotal ante el Señor en el turno de su grupo. Como era la costumbre sacerdotal, echaron suertes y fue escogido para entrar en el templo del Señor a quemar incienso. Toda la multitud del templo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Zacarías se asustó al verlo y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu súplica ha sido escuchada. Y ahí está revelando lo que estaba pidiendo. Tu esposa Isabel te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás alegría y gozo, y todos se regocijarán por su nacimiento. Él será grande delante del Señor. No beberá vino ni licor. Estará lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Hará volver a muchos de los hijos de Israel hacia el Señor su Dios. Caminará delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para volver los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y comunicarte estas buenas noticias. He aquí que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan todas estas cosas, por no haber creído en mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Algo interesante de Lucas, que esta anunciación del nacimiento de Juan la hace en el templo de Jerusalén, que era el corazón de la fe judía, el templo de Jerusalén. Aquí también sería bueno entender cómo estaba. Ahorita, por ejemplo, entendiendo cómo son nuestras celebraciones, en el templo hay varias partes. Los catequistas lo explican a los muchachos. Hay unas en las que la entrada es está esa sala como de bienvenida, al menos aquí, y luego entramos a donde está el área de las bancas. La mayoría ahí entramos. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, suben al altar? Solo los que van a leer, los ministros de la palabra, los que van a ayudar, los acólitos, y el que preside, el sacerdote. Somos los que usamos esa parte, es como una parte reservada. ¿Cuántos de ustedes van y abren el sagrario? No. También es un lugar reservado. En ese entonces el templo de Jerusalén tenía también varias partes. La parte externa era como para todo el mundo. Incluso no judíos podían ir ahí. Era una plaza incluso comercial, ahí es donde se vendían cosas y se intercambiaban. Había otra parte donde entraban solo los judíos, hombres y mujeres, también como una plaza, un área, hombres y mujeres. Había otra parte más adentro donde solo los hombres, las mujeres no podían entrar ahí. Todavía en algunas sinagogas, las más conservadoras, las mujeres rezan de un lado y los hombres rezan de otro. En el muro de los lamentos en Jerusalén también hay un área reservada al rezo de los hombres y otra para las mujeres. Esa es la tradición judía. Tal vez en nuestra infancia algunos nos acordamos. Yo me acuerdo que en las iglesias había una hilera de bancas para las mujeres y los niños y otra para los hombres. Así se dividía en nuestros pueblos.
Era curioso porque cuando iban los novios estaban echando ojitos allá de banca a banca. Después de misa en el jardín. Y ya después ahí al jardín y ya. De hecho ya con nosotros todos los señores estaban hasta el frente y los jóvenes hasta atrás. Fíjate, debería ser al revés, ¿no? Pero bueno, está bien. Pero no era tradición, así estaba el templo. Entonces, donde entraban los hombres, pero había una donde entraban solo los sacerdotes judíos. Y había lo que le llamaban Santo de los Santos, donde solo entraba uno. Y dice que aquí le tocó a Zacarías presentar las ofrendas, hacer el rezo, ofrecer incienso, todo el rito que tenían que hacer él solo. Y ahí es donde tiene esa manifestación. ¿Cómo lo supo eso Lucas? Eso sería interesante, vamos a ver de dónde porque esa es una experiencia final, es una experiencia muy de Zacarías, que fue algo muy privado, que después me lo tuvo que compartir de cómo nació Juan. El pueblo estaba esperando a Zacarías y le extrañaba que tardara tanto en el templo. Cuando salió no podía hablarles y entendieron que había tenido una visión en el templo. Él les habló con señas y permaneció mudo. Cuando terminó el periodo de su servicio en el templo, regresó a su casa. Tiempo después su esposa Isabel quedó embarazada y permaneció oculta por 5 meses diciendo: así ha obrado el Señor en los días que se dignó mirarme para quitar mi vergüenza de entre los hombres. Porque el no tener hijos, eso en la Biblia era como una maldición de no tener hijos. Había cosas en las que se manifestaba si eras bendito de Dios o no. Y era algo pues también que a veces era así medio injusto. Por ejemplo, si tenías muchos hijos, eras bendecido. Si vivías muchos años, eras bendecido. Si tenías riqueza, eras bendecido. También el primer hijo varón, ¿verdad? También, sí, era un privilegio. Entonces, y si tenías salud, pues eras bendecido. Pero ¿qué pasaba si entonces morías joven, eras pobre, no tenías hijos y estabas enfermo? Y uno de los anuncios más grandes que vino a hacer Jesús fue precisamente eso: anunciarle a los pobres, acercarse al enfermo, porque esas personas ya se sentían rechazadas. El que nacía con un defecto físico, por ejemplo, el paralítico, el ciego, el sordo, el que le faltaba una parte de su cuerpo, ya era como una maldición y eran rechazados y apartados. Que Jesús se acercara, el primer anuncio de la buena noticia fue ese, que Él vino precisamente hacia ellos, hacia los que lo necesitaban, y eso cambió mucho la visión de entender el amor de Dios, no solo por los buenos, los que están bien, los que no les falta nada, sino los que más lo necesitan. Esa es una de las cosas que anuncia Jesús. Entonces, aquí ya hay un anuncio, ya hay una buena noticia, que el que se siente, aún siendo, fíjense, yo creo que su pesar era, dice, si tú eres sacerdote del templo, ¿y cómo es que Dios no te ha dado hijos? Entonces, imagínense las oraciones que Zacarías hacía. Si vemos en el libro de Samuel la oración de Ana, pues es una mujer angustiada, una mujer ya casi deprimida, se siente humillada por no poder tener hijos. Y cuando tiene el hijo, pues bueno, todo se transforma. Entonces, aquí es el nacimiento de Juan el Bautista con lo que empieza. Algunos que han estudiado este evangelio dicen que el inicio del evangelio no era aquí, como está. Esto fue, como les decía, se añadió muy tarde, sino que el evangelio realmente debía empezar en el capítulo 3. Pasen al capítulo 3, ¿con qué empieza? ¿Cómo empieza el capítulo 3 de Lucas? Juan Bautista prepara al pueblo. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipo tetrarca de Iturea,
y Traconítida, y Licinias, tetrarca de Abilene, siendo Anás y Caifás sumos sacerdotes, fue dirigida la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él se fue por toda la región cercana al Jordán, anunciando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Habla aquí ya de Juan el Bautista. Y si vemos que el Evangelio de Marcos, pues tiene ese inicio también con el bautismo que recibe Jesús de parte de Juan el Bautista. Entonces, para algunos decían, el Evangelio tenía que comenzar aquí, en el 3, no en el 1. Pero las comunidades, el tiempo que Lucas estaba escribiendo, 70, 80 después de Cristo, dijeron, no, pues ¿por qué no ponemos pues también cómo nació Juan? Y Lucas nos cuenta ese encuentro también entre María. Pues aquí viene precisamente. Regresen a la página 1. Dice Lucas 1, versículo 26. Lucas 1, versículo 26. ¿Qué horas son? Ya casi va a cerrar. Voy a cerrar esta parte. Habla de el Mesías va a llegar. Al 6º mes de cuando Zacarías se le dijo que iba a ser. De hecho, acá dice que tiempo después estuvo 5 meses en su casa. No sabemos si por pena, por cuestión de salud, también un embarazo riesgoso, no sabía, por cuidados, no salía esta Isabel. Estuvo en su casa, pero al 6º mes, le faltaban entonces 3 meses para que naciera, ya estaba en la parte final de su embarazo. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. La virgen se llamaba María. Otra anunciación, ya fue la anunciación de Juan a Zacarías, ahora viene la anunciación a María. No está en el templo, María está en su casa, en Nazaret. Algunos ponen que en pozo, hay muchas tradiciones también ahí. No se sabe realmente en qué lugar, pero probablemente en su casa. Y cuando llegó a donde ella estaba, le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Estas palabras también son partecitas de la oración que conocemos como el Ave María, porque son estas palabras del ángel. De aquí se tomó Ave María, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Ave María era el saludo en latín. El saludo en latín que se dice ave, así saludaban los romanos. Ave, ¿cómo estás? Ave, era su saludo, como decir hola en nuestros días. En hebreo pues dirían shalom, la paz esté contigo. Entonces eso es lo que viene y quedó Ave María porque fue de la traducción del latín de la Biblia Vulgata donde se sacaban estas frases, pero sería alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella se turbó y se preguntaba qué significa semejante saludo. Pues si ya le está diciendo llena de gracia, el Señor está contigo, ¿qué significa que el Señor está conmigo? El ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Mira, concebirás en tu vientre, darás a luz un hijo y le pondrás el nombre de Jesús. Ahí está la primera anunciación. Estos textos, insisto, eso solo es una experiencia de María. Tuvo que ser algo muy particular, muy privado. Nadie lo vio. De hecho, hay unas pinturas cuando pintan a Lucas, hay unos pintores que ponen el ángel, la anunciación y María. Algunos la ponen a María así como rezando, otros así como agachada, sentada, muchas formas. Pero está el ángel y está María, y en medio ponen a Lucas, así escribiendo. Así. A ver qué dice el ángel, qué respondió María, y así como si él estuviera en medio. Así parece, ¿no? Como si él hubiera visto esto. Dice, ¿de dónde lo aprendió? ¿De dónde lo recibió? Bueno, según la tradición, Lucas tuvo esa conexión con María. Pero son textos
que de alguna forma están conectando con el Antiguo Testamento, con las promesas que hicieron a los patriarcas, a los profetas, de que vendría un Mesías, un Salvador. Son como están preparando el caminito para que cuando ya conozcas más de Jesús, ya tienes en tu mente, ya entiendes que Él es el Mesías, el Mesías. Quiero por último que vayamos al Evangelio de Marcos. Busquen ahí el Evangelio de Marcos, con eso voy a cerrar. Mateo, Marcos. Ahorita les digo el capítulo. El capítulo 6. Marcos, capítulo 6. Así desempolvamos la Biblia. Está mal para el final. ¿Eres un Nuevo Testamento nada más? Juan. Marcos. El capítulo 6. Vas a encontrar que tu Biblia tiene a lo mejor palabras diferentes porque es una traducción distinta, también esta, pero el orden pues a veces varía, pero el contenido tiene que ser, el mensaje tiene que ser el mismo. Capítulo 6, con eso termino, que ya nos vamos a misa. Jesús salió de allí y fue a Nazaret, su tierra. ¿Se acuerdan que ahí creció? No nació ahí creció. Sus discípulos lo siguieron. Cuando llegó el sábado, Jesús comenzó a enseñar en la sinagoga. Muchos de los que lo escuchaban decían con gran asombro. Aquí bien, estas son las preguntas que quiero que recuerden. ¿De dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esas obras que se realizan por sus manos? ¿Acaso no es el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están entre nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban a causa de él. Hasta ahí me quedo. Esas preguntas que se hacen son las que se hacían los cristianos. ¿De dónde sacó? ¿Dónde aprendió Jesús? ¿De dónde venía esa sabiduría? ¿Cómo hacía esos milagros? ¿Qué? ¿De dónde? Y entonces vienen esas preguntas que nos van mandando hacia atrás, a su juventud y a su infancia y a su anunciación, para decirnos que todo eso viene de Dios, de un plan de Dios, de Jesús que se hace hombre, que viene a compartir con nosotros, que viene a mostrarnos el camino y que viene a decirnos la buena noticia. Entonces, el Evangelio de la infancia no es nada más tener una historia bonita para celebrar las posadas o la novena de Navidad, sino que es una explicación y es una conectar toda la vida de Jesús con el Antiguo Testamento, con las promesas que se hicieron a los profetas, con la historia del pueblo de Dios. Y después introducirlo a lo que Él hizo y enseñó ya de grande. Pero no fueron relatos así que se escribieron así de un día a otro, sino que hubo una reflexión, pasó mucho tiempo antes de llegar a tener esta información. Entonces, sí, Lucas dice, después de haber investigado cuidadosamente. Pero hay cosas que son interpretadas, hay cosas que son, ¿cómo decirles? Como ya vistas desde el punto de vista de la fe. Desde el punto de vista de la fe. Pero quiero que vayamos pues poco a poco viendo estos relatos y preguntándonos también quién fue Herodes, quién fue Pilatos, quién fue por qué menciona a estas personas, por qué fueron importantes. Porque son las coordenadas que nos da para ubicarnos en la historia. Termino con esto. Un problema ha sido fijar bien la fecha en que Jesús nació, que lo ponemos en el año 0, pero de acuerdo a los datos que nos da hablando de Herodes, cuando nació Jesús ya había muerto Herodes, entonces Jesús, hay una confusión ahí, tuvo que nacer como 3 o 4 años antes de la fecha que marcan los calendarios. Hay un ajuste ahí que no está claro, pero eso es otra historia. Continuar, ¿ok? Entonces vamos a ver cómo se hicieron estos relatos y qué formación nos dan. Porque es importante que mencione el templo, los sacerdotes judíos, esta historia de mujeres que no podían tener hijos y por supuesto el ángel que es el mensajero de Dios que viene a anunciar esta buena noticia. ¿Y a quién se lo anuncia? Gracias.